Bienvenidos a este curso que se llama Explorando el libro de Hechos. Sería muy buena idea para cada uno de ustedes leer los 28 capítulos de Hechos una o dos veces mientras estamos teniendo estas clases. Bien, esta lección se llama El fundamento de la iglesia. En este fundamento de la iglesia, principalmente, vamos a estar viendo el capítulo 1. El capítulo 1 nos introduce más bien a lo que sería lo que se llama la etapa de la iglesia teológicamente hablando. Es cuando inicia la iglesia, que propiamente es el capítulo 2 del libro de Hechos. Pero aquí estamos poniendo el fundamento. Inclusive, la palabra de Dios dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento, y menciona cuál es el fundamento de la iglesia, los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo. Entonces, aquí tenemos activos en este primer capítulo los apóstoles, otros discípulos, obviamente, y también el Señor Jesucristo. Y sobre ese fundamento se va a construir la iglesia que propiamente inicia en Hechos, el capítulo 2. El primer capítulo, de hecho, cumple con varios propósitos. El primero de ellos es que es una introducción precisamente al libro. Ahí el autor del libro, aunque no se menciona, pero que descubrimos la semana pasada, que es el doctor Lucas, el compañero de Pablo que se unió en su segundo viaje misionero a ese equipo misionero en capítulo 16 de Hechos. Él es el autor de ambos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Propiamente, Lucas da una introducción en los versículos 1 al 3. También cumple con el propósito de ser una transición del Evangelio de Lucas, capítulo 24, al capítulo 2 del libro de Pentecostés. Es una transición o un puente entre los dos. Y 3, cumple con el propósito de explicar qué es lo que sucedió entre la resurrección de Jesucristo y el día de Pentecostés, 50 días después de la fiesta de la Pascua. Específicamente, después de la resurrección de Jesucristo, qué pasó durante esos 40 días y la semana después, antes de Pentecostés. El primer capítulo de Hechos también describe 3 acontecimientos importantes. Primero, un retiro espiritual con Jesús que duró 40 días. Imagínense, nosotros nos cansamos de un retiro después de 3 días, de 7 días, pero este fue un retiro con el Señor Jesús, para escucharle, para hablar con Él, para hacerles preguntas, para convivir con Él. Imagínense, 40 días de retiro. Con razón, no quería que se parara el retiro. También describe la ascensión de Jesús a la diestra del Padre, cuando Jesús sube al cielo y envía en el capítulo 2 al otro consolador. Y 3, en el sentido de lo que describe, la preparación en esa última semana del capítulo 1, la semana entre los 40 días con Jesús y el día de Pentecostés. ¿Qué sucedió durante esa última semana? Que propiamente fue una preparación para el cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo. Bien, entonces vamos primero a lo que es una introducción, los versículos 1 al 3 de Hechos, el capítulo 1. Ahí tengan su Biblia, por favor, enfrente de ustedes, porque no va a aparecer el texto en pantalla. Hechos 1, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Esta introducción menciona el primer tratado, o sea que hay 2 tratados del autor del libro de Hechos. En estos primeros 2 versículos, el doctor Lucas menciona 3 cosas que debemos de observar. Primero, menciona que este primer tratado fue dirigido a Teófilo como el segundo tratado, que es el libro de Hechos. La semana pasada examinamos como el primer tratado el Evangelio de Lucas y cómo es que llegamos a la conclusión que Lucas es el autor de ambos tratados.
el doctor Lucas, en un sentido, escribió un libro, como si fuera hoy en día, pero en dos partes, como si fueran estos autores famosos que escriben libros en series. Okay, sería eso, un libro que tiene 2 volúmenes. Entonces, quizás eran 2 rollos. Eso lo escribió Lucas. El libro de los Hechos, entonces, es la continuación del primer tratado. Es escrito a la misma persona, es escrito con propósitos semejantes, pero cubriendo 2 etapas de la historia diferente. En la primera, la vida, el ministerio, la muerte y resurrección de Jesucristo. En la segunda, el segundo tratado, esos 40 días, y después, aparte del capítulo 2 del libro de Hechos, desde Pentecostés en adelante, la historia de cómo creció la iglesia. Teófilo probablemente era un nuevo creyente con una relación cercana a Lucas porque le dirige personalmente estos 2 libros, y obviamente como nuevo creyente necesitaba crecer en la gracia y el conocimiento de Jesús y fortalecer su fe. Por lo tanto, este es el propósito que tiene ahí el doctor Lucas con Teófilo. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró a Lucas a escribir ambos tratados, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, utiliza este libro en aquel entonces como ahora con un propósito mucho más amplio que fortalecer a una persona en la fe cristiana. Es para toda la iglesia, para ti y para mí también. Explica cómo el Espíritu Santo se mueve en las personas y en la historia para establecer la iglesia que Jesucristo prometió establecer en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Aquí inicia el cumplimiento de esa promesa. Y recuerden, aunque se llama el libro oficialmente, de acuerdo a la tradición, los Hechos de los Apóstoles, siendo que solamente son 2 principales apóstoles y uno de ellos no era de los 12, Pedro y Pablo, que se mencionan aquí, realmente es más los Hechos del Espíritu Santo. Describe también cómo el Espíritu Santo se mueve en personas y en el reino de Dios, en la historia, para que la iglesia y el reino de Cristo sea extendido desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. El segundo tema de esta introducción es el ministerio de Jesús después de la resurrección hasta la ascensión, esos 40 días, en donde dice: comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, versículos 1 y 2. En estos versículos en adelante se dan 2 mandamientos muy importantes que debemos de señalar. ¿Cuáles son? Enfatiza que dio mandamientos a los apóstoles en ese versículo 2, durante este periodo de tiempo, los 40 días. Y en este capítulo se mencionan solamente 2 mandamientos principales. El primero se encuentra en el versículo 4, que dice: les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. El bautismo del Espíritu Santo, como después vamos a describir en la próxima lección. Entonces, el primer mandato: quédense en Jerusalén hasta que venga el Espíritu, la promesa del Padre. Este primer mandamiento se cumple hasta el capítulo 2, el día de Pentecostés. El segundo mandamiento lo encontramos en el versículo 8 y en sí es el texto lema de todo el libro, el texto central que nos da inclusive las divisiones del libro o el propósito del libro, y es ese mandato tan famoso que dice en el versículo 8: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea. El mandato es: me seréis testigos, y después geográficamente le dicen en dónde y la progresión: Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto describe el progreso del evangelio aún dentro del libro de Hechos, que se sigue cumpliendo hasta la fecha porque se sigue extendiendo 2000 años después en cada generación el evangelio y el reino de Dios. El tercer tema que se presenta en la introducción es el contenido del retiro espiritual de 40 días con Jesucristo. ¿Cuál fue el contenido? Dice el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables,
apareciéndoles durante 40 días, y aquí en la última parte da el contenido, y hablándoles acerca del reino de Dios. En este periodo de 40 días se nos explica que sucedieron dos cosas. Primero, que se presentó vivo ofreciendo pruebas indubitables por 40 días. Al convivir con ellos, al enseñarles, hablarles, contestar sus preguntas por 40 días, no dejó una sola duda en todas esas personas, que aparentemente fueron aproximadamente 120 ahí, y los 500 obviamente que menciona 1 Corintios el capítulo 15, que durante esos 40 días, al convivir Jesús con ellos, al estar enfrente de ellos, al hablar con ellos, al enseñarles, al contestar sus preguntas, al estar presente, no dejó ni una sola duda que era el Jesús resucitado, el Cristo que fue crucificado y muerto por los pecados del mundo, había resucitado al tercer día de entre los muertos, y esto fue el poder sobre el cual se construye todo este ministerio de los apóstoles, que antes de la resurrección eran unos y después de la resurrección fueron otros. ¿Por qué? Porque vieron la realidad de la resurrección, vieron el cumplimiento de la misma promesa de Jesucristo, vieron a Jesús triunfar sobre la muerte y el pecado. Entonces estaban convencidísimos y dispuestos a sufrir cualquier cosa, porque no había ninguna duda que Jesús había resucitado. El tema principal de la enseñanza de Jesús durante esos 40 días, en la última parte del versículo 3, dice que fue hablándoles acerca del reino de Dios. Y ese también fue el tema de su predicación y enseñanza aún antes de la resurrección, durante su ministerio público. Antes de su muerte y resurrección, habló mucho del reino. La expresión, inclusive, el reino de los cielos, se menciona 56 veces en los evangelios. Por razones muy particulares que no tengo el tiempo de explicar aquí, Mateo exclusivamente usa el término el reino de los cielos, porque su evangelio está dirigido más hacia los judíos. El reino de Dios es mencionado 2 veces en Juan, 5 veces en Mateo, 15 veces en Marcos, pero 34 veces en el Evangelio de Lucas, más que cualquier otro de los evangelios. Entonces, ahí nos damos cuenta que Jesús habló mucho acerca del reino de Dios o el reino de los cielos en Mateo. Habló acerca de su naturaleza, habló acerca de la misión, habló de cómo entrar en el reino de los cielos o en el reino de Dios, habló en qué consiste ahora mismo y en qué consistirá el reino de Dios cuando Él venga nuevamente, aunque la mayoría de nosotros nos concentramos en la expresión futura del reino de Dios cuando Jesucristo venga otra vez para establecer su reino de justicia y paz sobre la tierra. Realmente Jesús habló mucho más acerca de la naturaleza del reino de Dios aquí cuando estamos vivos. El reino de Dios que está en nuestros corazones y en los corazones de todos los creyentes, y así en la iglesia ahora presente en este periodo de tiempo, como lo fue hace 2000 años. La iglesia es la presencia del reino de Dios aquí en la tierra, pero habrá una futura expresión máxima, perfecta del reino de Dios cuando Cristo venga y establezca su reino de justicia y paz aquí en la tierra. Pero habló mucho, y entonces durante esos 40 días habló mucho con sus discípulos acerca del reino de Dios, como había hablado con ellos, pero ahora con una nueva perspectiva los discípulos, porque estaban explicando el reino de Dios al Jesús resucitado, y antes del Jesús resucitado muchas veces no entendían las palabras de Jesús, no comprendían la profundidad de las enseñanzas sobre el reino de Dios. Otro propósito que cumple el primer capítulo de Hechos es una transición entre Lucas el capítulo 24 y Hechos el capítulo 24. Perdón, Hechos el capítulo 2. Lucas 24, Hechos el capítulo 2. Es un puente entre los dos, como una serie de televisión así en Netflix. Probablemente lo han visto ustedes. Lo que hace cuando inicia el segundo capítulo de la serie,
En la primera parte del segundo capítulo da como una pequeña cápsula o resumen de lo que sucedió antes, y así en el progreso de la serie te está dando una cápsula de todo lo que sucedió antes. Bueno, eso es lo que sucede aquí. Es un puente entre Hechos 2 y Lucas 24. El Evangelio de Lucas termina describiendo dos cosas que se repiten nuevamente con una perspectiva diferente y con mayor profundidad en Hechos, el capítulo 1. Dice Lucas 24, 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedad vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y en Hechos el capítulo 1, versículo 4, ya vimos, ese es el primer mandamiento contenido en el capítulo 1, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. Y también en Lucas el capítulo 24, versículo 50, describe la ascensión de Jesús cuando subió a la diestra del Padre. Y dice, Jesús los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendeciendo a Dios. Amén. Y en Hechos el capítulo 1 describe la ascensión en esta manera. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces, después de la ascensión, lo mismo que Lucas 24, volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Y también aquí vemos la parte de 50 días entre Pascua y Pentecostés. Eso es lo que cubre el primer capítulo de Hechos, el capítulo 1. Ese es el propósito 3 que mencionamos al principio. Una explicación de lo que sucedió en esos 50 días. Obviamente, ¿qué sucedió entre Pascua y Pentecostés? En resumen, la resurrección de Jesús, el retiro espiritual, los 40 días de Jesús con sus discípulos y la espera en Jerusalén, aproximadamente una semana, hasta que llegara el día de Pentecostés y llegara el Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. La fiesta de Pentecostés, que se menciona en el capítulo 2 del libro de Hechos, es una festividad que es la culminación de la celebración de la fiesta de la Pascua, que es cuando murió Jesús. La palabra Pentecostés viene del griego Pentecoste, que significa 50. El término como tal hace precisa alusión a los 50 días que transcurren desde la Pascua hasta el día de Pentecostés. De acuerdo a Levítico, el capítulo 23, versículos 10 al 11 y adelante, la fiesta de Pentecostés se celebra 7 semanas después de la fiesta de la Pascua. Entonces, si tomamos en cuenta que la Pascua se celebra un sábado para nosotros y después son 7 semanas, 49 días, ahí están los 50 días de la Pascua hasta Pentecostés. Y siendo que se celebra un sábado y son después, contando el domingo, 7 semanas después, la fiesta de Pentecostés siempre caerá en un día domingo para nosotros. Ahí en Hechos, el capítulo 1, versículo 3, dice que se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días después de la muerte y resurrección de Jesús. Juan, el capítulo 19, versículo 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, estamos hablando del viernes de la tarde, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, una gran Pascua, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piedras y fueran quitados de ahí. Y después José de Arimatea pidió el cuerpo para poder sepultarlo antes que iniciara la Pascua. Entonces sabemos que Jesús murió un poquito antes. Recuerden que para los judíos de su calendario, el sábado para ellos propiamente empieza al anochecer en el viernes.
y termina el anochecer del sábado. No es para nosotros que el sábado empieza a medianoche. Es diferente el calendario. Jesús resucitó al tercer día, que es el domingo. Una parte de un día para los judíos era contado como un día. Entonces, una parte fue el viernes cuando murió, el sábado cuando estaba en la sepultura y el domingo muy temprano mañana cuando resucitó. Después se presentó vivo con pruebas que dejaron sin duda a los discípulos. Significa que entonces los discípulos, después de esos 40 días, después de la resurrección, pasaron aproximadamente, recuerden, 40 días más el día de resurrección, ahí va 41, y Pascua 42, pasaron prácticamente una semana, 8 días, esperando la venida del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, un día domingo, en Hechos, el capítulo 2. El capítulo 1 de Hechos describe 3 eventos importantes o 3 acontecimientos importantes. Son los siguientes: un retiro espiritual de 40 días con Jesús, la ascensión de Jesús y la preparación para el cumplimiento de esperar la promesa del Padre, o la misma promesa de Juan el Bautista y también Jesucristo acerca del bautismo del Espíritu Santo. Veamos primero ese retiro espiritual que duró 40 días. Todos ustedes hubieran querido inscribir. Imagínense, Jesús decía, ¿quién se quiere inscribir en un retiro conmigo por 40 días en un lugar precioso? Vamos a estar visitando diferentes lugares, pero yo les voy a acompañar en el camino. Obviamente, no habría cupo. Ese retiro espiritual se describe en Hechos capítulo 1, versículos 3 al 8. Un tiempo muy especial que sirvió para confirmar y quitar para siempre cualquier duda sobre la resurrección, en el cual Jesús pudiera sembrar todas estas verdades y enseñanzas y como que confirmarlas y fortalecerlas más a través de 40 días de enseñanza profunda con una perspectiva diferente porque es después de la resurrección. Un tiempo que sirvió para aclarar todo esto. Un tiempo para enfatizar esas enseñanzas. Y como hemos visto, habló mucho acerca del reino de Dios. No necesariamente todo lo que es el futuro, cuándo vendrá, sino su naturaleza, la misión, cómo entrar, todo lo que necesitarían los discípulos para también predicar acerca del reino de Dios. Curiosamente, los discípulos y nosotros tenemos algo muy en común y muy humano. Un interés exagerado sobre el tiempo, o sea, cuándo vendrá esa expresión máxima y perfecta del reino de Dios. Continuamente, si tenemos una conferencia profética acerca de Apocalipsis y los últimos días, se llena mucho. Si fuera online, tendríamos muchas personas conectadas. Si fuera en la iglesia, muchas personas en la instalación de la iglesia, muchas personas conectadas, porque es de alto interés. Pica nuestro interés en lo que va a pasar en el futuro. Dice Hechos, el capítulo 1, versículo 6, acerca de ese interés nuestro también. Entonces los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, ahora que ha resucitado? ¿Ahora establecerás ese reino de justicia y paz y echarás para afuera este odiado imperio romano? Todavía estaban esperanzados, anhelando, porque habían pasado ya siglos esperando la venida del Mesías y ya habían vivido cerca de 200, 150 años bajo el dominio de los romanos y querían quitarse de ese dominio. Pero Jesús les contesta: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, Hechos 1:7, que el Padre puso en su sola potestad. En su discurso más amplio y profundo sobre el reino de Dios y cuándo vendría, que se encuentra en Mateo 24, que se llama el discurso del Monte de los Olivos, contestó en una manera semejante cuando los apóstoles y discípulos insistieron en saber cuándo sería y cómo sería esa venida. Jesucristo habla un poco acerca de cómo, pero no cuándo, y les dice en Hechos, el capítulo 1, versículo 7, lo mismo que diría en Mateo 24.
dice en Hechos 1:7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les voy a decir cuándo. Inmediatamente después de esta pregunta, se acuerda de Hechos 1:8 y cambia el enfoque Jesús a algo mucho más importante que preguntas acerca de cuándo vendría ese reino. Inclusive, Jesús le dice ahí en Mateo 24, ni los ángeles saben cuándo será la venida del Señor. Y ahora cambia el enfoque. Recibiréis poder a cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es el texto lema. Este versículo habla de hasta dónde lo harían, lo último de la tierra, cómo lo harían, recibirían poder, en otras palabras, valentía, sabiduría, habilidad, autoridad, y aclaró cuándo sucederá esto, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Bien. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo durante no muchos días. Bien, el segundo evento importante que menciona el primer capítulo, de hecho, es la ascensión de Jesús. Recuerden que hay 3 acontecimientos importantes que narra el capítulo 1. El retiro espiritual de 40 días, la ascensión de Jesús y veremos por último la última semana. Veamos ahora la ascensión de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndole ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Hechos 1, versículos 9 al 10. Versículo 11 de Hechos 1 sigue adelante con la descripción de la ascensión. Los cuales también les dijeron, varones Galileo, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Este es un relato mucho más extenso del relato de la ascensión que encontramos en Lucas el capítulo 24, en donde dice, y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estando siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. El Evangelio de Lucas dice que esto sucedió afuerita de Betania. Hechos dice que sucedió en el monte de los olivos o en el camino de los montes de los olivos. El hecho es que Betania era un pueblito muy cerca de Jerusalén, como unos 3 kilómetros de Jerusalén, y estaba en el camino principal de Jericó que subía hasta Jerusalén. Jericó estaba en el valle del río Jordán y Jerusalén está a un nivel mucho más alto. Yo lo he viajado en autobús, no caminando, entonces tienes que subir. Y en aquellos días tenías que pasar por Betania, en donde vivía Marta, María y Lázaro. Y por lo tanto, son las dos cosas al mismo tiempo. Cerca de Betania es también el camino a lo que es Jerusalén, del oriente hacia el occidente, hacia la puerta oriental del templo de Jerusalén, y entre lo que es Betania y lo que es el templo, que está en la ciudad de Jerusalén, está el Monte de los Olivos. Entonces, desde ese monte es donde Jesús ascendió. Al presenciar esa ascensión, obviamente se quedaron atónitos, congelados, paralizados, viendo hasta arriba, y se quedaron viendo esta magnífica ascensión. Una experiencia quizás le recordaba un poquito a la transfiguración, tan majestuosa experiencia tuvieron. Por eso, como se quedaron viendo hacia arriba, Dios tuvo que mandar no 1, 2 ángeles mensajeros para impactarles, para informarles y recordarles de la promesa del Espíritu Santo que les esperaba en Jerusalén, que Jesús había dicho, vayan a Jerusalén y esperan para poder ser investidos con poder desde lo alto para recibir
el bautismo del Espíritu. Entonces, es tiempo de regresar. No se queden aquí porque eso ya no es algo bueno. Ya tuvieron sus 40 días. Yo sé que no quieren terminar esta experiencia, con Jesús, pero es tiempo ahora de seguir con la próxima etapa que el Señor les encargó cuando dijo: vayan a Jerusalén, esperen la venida del Espíritu Santo, la promesa del Padre, y ahí recibiréis poder y serán mis testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Los dos ángeles también le explicaron en ese texto que vimos en Hechos del capítulo 1, que en la misma forma que Jesús ascendió al cielo, así también en una futura fecha Él regresaría. Y muchos que han estudiado esto, me incluyo, piensan que Jesús regresaría a este mismo lugar cuando regrese a este mundo en su segunda venida, después de la tribulación. Obviamente, esa es otra clase. Dice Zacarías, el capítulo 14, versículo 4. Zacarías 14, el versículo 4. Se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es el mismo del cual Hechos menciona, Hechos 1, que Jesús ascendió, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur cuando Jesús regrese en su segunda venida. Y yo creo que será sobre el monte de los olivos y todo ojo le verá. Los discípulos escucharon las instrucciones de los dos ángeles y volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Entonces, eso nos lleva al tercer acontecimiento de lo que sería el primer capítulo del libro de los Hechos, que es esa última semana, la preparación para Pentecostés. Primero, veamos la preparación espiritual. Los discípulos, al regresar a Jerusalén para esperar el cumplimiento de la promesa del Padre, dedicaron una semana a dos actividades principales. ¿Cómo se ocuparon durante esa semana? Primero, se ocuparon en preparar su espíritu, en prepararse espiritualmente. Hechos 1, versículos 13 al 14. Es en donde se menciona. El Evangelio de Lucas, el capítulo 24, versículos 52 a 53, dice que volvieron y en el templo a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y dice Hechos 1, 13, 14. Y entrados subieron al aposento alto, o sea, al regresar ahí, el aposento alto es en donde celebraron la última cena, donde moraban, aquí menciona a 11 de los apóstoles. Recuerden, Judas Iscariote ya se había suicidado, entonces nada más eran 11. Menciona Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y otro Judas, que es hermano de Jacobo. No, Judas Iscariote. 11 apóstoles. Y menciona que estaban haciendo los 11 apóstoles. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, la compañía de mujeres, desde el principio que estuvieron con los discípulos y los apóstoles, con María, la madre de Jesús, que los acompañó, y con sus hermanos, no hermanos en Cristo. Sí había unos 120, pero no, los hermanos de Jesús, dos de los cuales escribieron 2 libros, el libro de Santiago, libro de Judas. Así que ahí estaban todos orando y perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Dice Hechos el capítulo 4, 26, nos da una idea de lo que está sucediendo, la dinámica en esa última semana. Iban al templo y también estaban reunidos en el aposento alto. Ahora, no necesariamente iban todos al templo, ¿eh? Puede ser que nada más iban algunos, como por ejemplo en Hechos 3, nada más iba Pedro y Juan, ¿okay? Pero eso puede ser. Ahora, en el templo en aquellos días, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 3, habían 3 tiempos de oración. A las 9 de la hora,
que sería la hora tercera en el calendario del entonces, a la sexta hora, que sería a mediodía, nuestro calendario, y a la novena hora, que sería a las 3 de la tarde aproximadamente, en Hechos, el capítulo 3, versículo 1. Y quizás hacían eso, subían al templo para orar en esas 3 ocasiones en grupo o personalmente, y después regresaban al aposento alto y alrededor, porque eran bastantes personas que se reunían. Tradicionalmente, esto siempre ha sido la costumbre de los judíos desde que el templo de Salomón fue construido y después reconstruido por el rey Herodes. Y todos los días en el templo y por las casas después, en Hechos 5:42, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Otra vez aquí vemos el modelo de regresar a Jerusalén, a aposento alto y en el templo alabando a Dios y orando. Entonces, ¿qué estaban haciendo durante esa última semana? Se estaban preparando espiritualmente por medio de la alabanza, por medio de la oración y el convivio los unos con los otros para ese evento que se llama Pentecostés. En segundo lugar, se ocuparon en su preparación organizacional. Tuvieron que reorganizarse un poquito. Primero, Pedro indica cuál fue la necesidad por la cual necesitan reorganizarse. Uno de los 12, llamado Judas Iscariote, había traicionado a Jesús y después, por pena, culpabilidad y arrepentimiento, se suicidó. Entonces nada más eran 11. Aquí vemos el suicidio de Judas Iscariote. Mateo 27:34 dice lo siguiente: entonces Judas, el que se había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes que había recibido por traicionar a Jesús y entregarlo, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Al final se dio cuenta de lo que había hecho y estaba arrepentido. Verdaderamente arrepentido para salvación. Ese es un tema que no podemos contestar en esta lección y es interesante, pero tendremos que hablar más adelante acerca de esto. Y en Mateo 27:5 dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, se fue y se ahorcó. Así murió. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Y después de consultar, usaron esas 30 piezas de plata para comprar el campo del alfarero, que se llama campo de sangre, para sepultura de los extranjeros. Pedro menciona ahí la necesidad que esto sucediera, o sea, el suicidio de Judas Iscariote, en cumplimiento de la profecía. En Hechos 1, versículo 15, dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Digo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y menciona ahora lo que sucedió en Hechos 1:18. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo. Es una versión un poquito diferente, pero realmente al entregar las 30 piezas de plata a los sacerdotes, como que él dio el dinero para que se comprara a través de los sacerdotes el campo de sangre. Por eso dice: este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, no él personalmente, ya había muerto, pero los sacerdotes, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Pero no fue ahorcado. ¿No son dos versiones esto? Bueno, se explica en una manera quizás muy sencilla porque no tenemos suficiente información y son dos que están de diferentes perspectivas y diferentes testigos describiendo este hecho, Mateo y también Lucas. Él pudo haberse colgado de algo alto y al caer algo pasó y sucedió esto. Eso no lo puedo explicar completamente el día de hoy, pero pueden leerlo. Muchos comentarios hablan de la aparente contradicción entre esas dos descripciones del suicidio de Judas. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella,
y tome otro su oficio. Y la segunda parte que menciona es en esta preparación de reorganizar, más bien en la última semana, la preparación organizacional, la necesidad de reemplazar a Judas Iscariote para que sean los 12 apóstoles nuevamente. Dice Hechos el capítulo 1 y el versículo 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí mencionan la necesidad del reemplazo y el perfil que tiene que llevar. Tiene que haber sido una persona que estuvo desde el principio del ministerio de Jesús con ellos hasta el final y que fuera testigo de la resurrección. Y solamente hubo 2 candidatos que unieran esos requisitos. Y señalaron a 2, a José, versículo 23, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. El proceso de selección se menciona en Hechos el capítulo 2, versículos 24 a 25. Y ora: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido para que tome la parte de este ministerio apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y la mecánica de la selección se describe en Hechos 1:26. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. No suena muy espiritual esto hoy en día, pero era una metodología muy conocida por los judíos a través de las piedras de Urim y Tumim en el pecho de los sacerdotes desde el tiempo de Éxodo. Estaban acostumbrados a tomar decisiones y esperar la dirección de Dios acerca de esto. Fue establecido para eso. Pero interesantemente, es notable que después de Pentecostés no hablamos acerca del uso de suertes ya para resolver problemas, para pedir dirección del Señor o para hacer preguntas y esperar una respuesta. El Espíritu Santo hoy es el que ofrece la dirección. El Espíritu Santo hoy es el que contesta nuestras preguntas. El Espíritu Santo hoy es el que nos acompaña como el otro consolador. Por tanto, no necesitamos unos medios como suertes. A través del Espíritu Santo son más directos y más personales. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Espere a la próxima clase. Bendiciones.